Autohipnosis. Una de las cosas ingratas de la existencia humana es la perplejidad que sufrimos al sentir que nuestras vidas carecen de sentido en lo que respecta a lo que somos, lo que hacemos y la forma general como creemos que son las cosas en el universo. Si alguien duda de que los significados sentidos sean imperativos para desarrollar o mantener un estado de bienestar, no tiene más que fijarse en el asombroso número de libros y terapias destinados a un mercado de individuos que sufren de una deficiencia de sentido, bien en una variante limitada y localizada. Estoy convencido de que mi vida tiene sentido porque me han puesto un 10 en el examen de cálculo, o bien en una de alcance macrocósmico. Estoy convencido de que mi vida tiene sentido porque Dios me ama. Pocos son los lectores de la obra de Norman Vincent Peale El poder del pensamiento positivo 1952 que no estén descontentos con lo que son, lo que hacen y la forma general como creen que son las cosas en el universo. Se han vendido millones de ejemplares del libro de Peale y de sus imitaciones, y no los compran lectores plenamente contentos con el número o la intensidad de pensamientos sentidos en sus vidas y por tanto con su lugar en la escala del bienestar subjetivo. Para utilizar la jerga de la psicología positiva, un movimiento que floreció en los primeros años del siglo XXI con un aluvión de libros sobre cómo casi cualquier persona puede tener una vida felizmente llena de sentido. Martin Seligman, el arquitecto de la psicología positiva, definió su invento como la ciencia de lo que hace que la vida merezca ser vivida, y resumió sus principios en Authentic Happiness. Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment, traducido al español como la auténtica felicidad, sin el subtítulo, utilizar la nueva psicología positiva para desarrollar su potencial de realización duradera, 2002. Por supuesto, no hay nada nuevo en el hecho de que la gente busque en un libro una vida que tenga felizmente sentido. Con excepción de los textos sagrados, el manual de autoayuda más exitoso de todos los tiempos quizá fuera Afirmaciones y autosugestión, el autodominio por la palabra hablada 1922, de Emile Coué. Coué era un defensor de la autohipnosis, y no cabe duda de que tenía un afán auténticamente filantrópico por ayudar a otros a llevar una vida más saludable. En sus giras de conferencias le saludaban celebridades y dignatarios de todo el mundo. A su funeral, en 1926, acudió una muchedumbre. De Coué se recuerda sobre todo la frase que animaba a repetir a los creyentes en su método: día tras día, en todos los aspectos, me va mejor y mejor. ¿Cómo podían dejar de sentir sus lectores que sus vidas tenían sentido, o iban camino de tenerlo, hipnotizándose a sí mismos día tras día con estas palabras? Aunque estar vivo esté bien para la población mundial general, algunos necesitamos que nos digan por escrito que es así. Todas las demás criaturas del mundo son insensibles al sentido. Pero los que ocupamos el escalón más elevado de la evolución estamos repletos de esta necesidad antinatural que cualquier enciclopedia general de filosofía trata bajo el encabezado vida, el sentido de la. En su búsqueda de sentido, la humanidad ha dado incontables respuestas a preguntas que nunca le plantearon. Pero aunque nuestro apetito de sentido pueda calmarse durante un tiempo, nos engañamos si pensamos que lo hemos perdido para siempre. Pueden pasar años sin que vida, el sentido de la nos moleste. Algunos días nos despertamos y decimos inocentemente, qué bueno es vivir. Si la analizamos, esta exclamación significa que estamos experimentando una aguda sensación de bienestar. Si todo el mundo se sintiera todo el tiempo de tan excelente humor, el tema vida, el sentido de la nunca ocuparía nuestras mentes ni nuestros libros de referencia en materia filosófica. Pero un júbilo infundado, o incluso una señal neutra en el monitor de nuestros estados de ánimo, termina por decaer, bien de forma intermitente o durante el resto de nuestra vida natural. Nuestra conciencia, tras dormitar durante un rato en el jardín de la indiferencia, acaba pinchándose con una u otra espina, como muerte, el sentido de la, o se modula espontáneamente en un registro menor debido a los caprichos de nuestra química cerebral, al tiempo que haga o a causas indeterminadas. Entonces vuelve el ansia de vida, el sentido de la vacuidad debe volver a llenarse, la búsqueda a reanudarse. Se habla más del sentido en el apartado no personas del capítulo siguiente, ¿quién anda ahí? Quizá tuviéramos una mejor perspectiva de nuestra estancia terrenal si dejáramos de considerarnos seres que llevan una vida. Esta palabra está cargada de connotaciones a las que no tiene derecho. En lugar de eso, deberíamos sustituir vida
por existencia y olvidar lo bien o lo mal que la llevamos. Ninguno de nosotros tiene una vida en el sentido narrativo, biográfico que damos a estas palabras. Lo que tenemos es X años de existencia. No se nos ocurriría decir que un hombre o una mujer están en la flor de la existencia. Hablar de existencia en lugar de vida desnuda a esta última palabra de su mística. ¿Quién podría afirmar que la existencia está bien, sobre todo si se piensa en la alternativa? Cosmofobia. Como antes señalamos, la conciencia pudo ayudar a la supervivencia de nuestra especie en los duros tiempos de la prehistoria, pero a medida que se hizo cada vez más intensa desarrolló el potencial de arruinarlo todo si no se la embridaba firmemente. Ese es el problema, debemos engañar a la conciencia o ser arrojados a su vórtice de triste factualidad y sufrir, como lo llamó Saafe, un pavor de ser, no solo de nuestro propio ser sino del ser en sí. La idea de que el vacío que de otro modo se hubiera obtenido está ocupado como una cabina en unos lavabos públicos de infinitas dimensiones, que hay un universo en el que cosas como cuerpos celestiales y seres humanos vagan de un lado a otro, que nada existe de la forma en que parece existir, que somos parte de todo ser hasta que dejemos de ser, si es que hay algo que podamos entender como ser aparte de apariencias o visos de apariencias. Tomando como premisa que la conciencia debe ser ofuscada para que podamos seguir adelante como hemos hecho durante todos estos años, Saafe infirió que lo sensato sería no prolongar la paradójica necedad de intentar inhibir nuestro atributo cardinal como seres, dado que solo podemos tolerar la existencia si creemos, con arreglo a un complejo de ilusiones, una prestidigitación de duplicidad, que no somos lo que somos, una irrealidad sobre piernas. Como seres conscientes, debemos impedir que este hecho se divulgue para que no nos abata con una sensación de ser cosas sin significado ni fundamento, anatomías encadenadas a un paisaje de horrores ininteligibles. Hablando en plata, no podemos vivir sino como ilusos que debemos mentirnos a nosotros mismos y sobre nuestra situación insalvable en este mundo, aceptando que las afirmaciones precedentes contengan alguna verdad, o al menos para seguir adelante con el presente relato, parece que somos fanáticos de los 4 planes de Saafe para ahogar la conciencia, a saber: aislamiento, estar vivo está bien, anclaje, una nación bajo un Dios con familias, moral y derechos naturales innatos para todos, distracción, mejor matar el tiempo que matarse uno mismo, y sublimación, estoy escribiendo un libro titulado La conspiración contra la especie humana. Estas prácticas nos convierten en organismos con un intelecto hábil que pueden engañarse a sí mismos, por su propio bien. Aislamiento, anclaje, distracción y sublimación son algunas de las artimañas que utilizamos para evitar disipar todas las ilusiones que nos mantienen en funcionamiento. Sin este doble juego cognitivo nos revelaríamos como lo que somos. Sería como mirarnos en un espejo y ver por un momento la calavera bajo nuestra piel devolviéndonos la mirada con su sonrisa sardónica. Y debajo de la calavera, solo negrura, nada. Ahí hay alguien, según sentimos, y sin embargo ahí no hay nadie, la siniestra paradoja, todo el horror en un vistazo. Una piececita de nuestro mundo se ha despegado, y debajo aparece una chirriante desolación, una feria donde todas las atracciones están en movimiento pero ningún cliente ocupa los asientos. Estamos ausentes del mundo que hemos hecho para nosotros mismos. Tal vez, si pudiéramos contemplar resueltamente nuestras vidas con los ojos bien abiertos, llegaríamos a conocer lo que somos en realidad. Pero eso detendría la vistosa atracción que tendemos a pensar que seguirá en marcha para siempre. Pesimismo 1. Como cualquier otra actitud mental tendenciosa, el pesimismo puede interpretarse como una ocurrencia temperamental, una palabra sospechosa que no hay más remedio que utilizar mientras no se encuentre una mejor. Sin el temperamento que se les otorgó a espuertas, los pesimistas no considerarían la existencia básicamente indeseable. Los optimistas pueden tener dudas pasajeras sobre la deseabilidad básica de la existencia, pero los pesimistas nunca dudan de que la existencia sea básicamente indeseable. Si les interrumpes en medio de un momento estático, que también los tienen los pesimistas, para preguntarles si la existencia es básicamente indeseable, responderán, por supuesto, antes de volver a su éxtasis.
¿Por qué responden de ese modo es un enigma? Las conclusiones a las que el temperamento lleva a una persona, sean o no conclusiones refractarias a las de la sociedad mundial, simplemente no se pueden someter a análisis. Compuesto de la misma escoria que todos los mortales, el pesimista se aferra a cualquier cosa que parezca validar sus pensamientos y emociones. No abundan entre nosotros quienes no solo quieren pensar que tienen razón, sino que además esperan que los demás afirmen sus más mínimas ideas como irrefutables. Los pesimistas no son ninguna excepción. Pero son pocos y no aparecen en el radar de nuestra especie. Inmunes a las lisonjas de las religiones, los países, las familias y todo lo demás que sitúa tanto al ciudadano medio como al que está por encima de la media en el centro de atención, los pesimistas ocupan un lugar marginal tanto en la historia como en los medios de comunicación. Sin creer en dioses o fantasmas, sin estar motivados por una ilusión exhaustiva, nunca podrían poner una bomba, planear una revolución o derramar sangre por una causa. Al igual que las religiones que exigen a sus creyentes más de lo que razonablemente pueden cumplir, el pesimismo es un conjunto de ideales que nadie puede seguir al pie de la letra. Quienes acusan al pesimista de actitud patológica o de contumacia intelectual no hacen sino fingir su competencia para explicar lo que no se puede explicar, el misterio de por qué las personas son como son. En cierta medida, sin embargo, por qué algunas personas son como son no es un completo misterio. Hay rasgos que se reiteran en las familias, legados que acechan en los genes de una generación y que pueden beneficiar o perjudicar a los de las siguientes. Quienes se ocupan de estas cosas han llamado al pesimismo filosófico una adaptación incorrecta. Esta apreciación parece indiscutiblemente correcta. Así pues, debe considerarse la posibilidad de que exista un marcador genético para el pesimismo filosófico que la naturaleza ha deseleccionado prácticamente en nuestra especie para que podamos seguir viviendo como hemos hecho durante todos estos años. Admitiendo la teoría de que el pesimismo es débilmente hereditario y que cada vez se vuelve más débil porque se adapta incorrectamente, es posible que los genes que componen la fibra de la gente corriente puedan celebrar algún día un triunfo definitivo sobre los de los congénitamente pesimistas, librando a la naturaleza de toda preocupación porque se ponga en cuestión el protocolo de supervivencia y reproducción asignado a su especie más consciente, a menos que Saafe tenga razón y sea la propia conciencia la que se adapte incorrectamente, lo que convertiría al pesimismo filosófico en la apreciación correcta pese a su impopularidad entre quienes piensan, o dicen pensar, que estar vivo está bien. Pero los psicobiógrafos no suelen tener en cuenta lo que es una correcta o incorrecta adaptación para nuestra especie cuando escriben sobre un miembro escogido de la estirpe discutiblemente moribunda de los pesimistas. Para ellos, el temperamento de su objeto de estudio tiene un origen doble: 1. Una vida llena de tribulaciones, aunque la casta pesimista no tenga ningún pesar en exclusiva. 2. Una obcecación incurable, acusación que los pesimistas podrían volver contra los optimistas si el argumentum ad populum no fuera la falacia favorita del mundo. La mayor parte de nuestra especie parece capaz de padecer cualquier trauma sin reexaminar significativamente sus mantras de andar por casa, como, todo ocurre por alguna razón, el espectáculo debe continuar, acepta las cosas que no puedes cambiar, y cualquier otro dicho que permita a la gente mantener la cabeza alta. Pero los pesimistas no pueden aceptar sin más este programa, y sus eslóganes se les atraviesan en la garganta. Para ellos, la creación es inaceptable e inútil por principio, el peor boletín de malas noticias posible. Parece tan mala, tan errónea, que si se les otorgase imprudentemente la autoridad para hacerlo decretarían como constitutivo de delito el hecho de producir un ser que pueda acabar siendo un pesimista. Marginados por la naturaleza, los pesimistas sienten que han sido traídos a la fuerza a este mundo por la libertad reproductiva de pensadores positivos que siempre están pensando en el futuro. En cualquier lugar del tiempo que uno se encuentre, el futuro siempre parece mejor que el presente, del mismo modo que el presente siempre parece mejor que el pasado. Nadie escribiría hoy, como hizo el ensayista británico Thomas de Quincy a principios del siglo XIX, el dolor de muelas produce la cuarta parte de la desdicha del hombre. Sabiendo lo que sabemos sobre el progreso hacia el alivio de la desdicha humana a lo largo de la historia, ¿quién condenaría a sus hijos a tener un penoso dolor de muelas a principios del siglo XIX o en épocas anteriores,
Hasta llegar a los días en que el Homo sapiens con dolor de muelas andaba por ahí gorroneando comida y tiritando de frío. Mal que les pese a los pesimistas, nuestros ancestros primitivos no podían entender que la suya no era una época para producir niños. Así que ¿en qué época supo la gente lo suficiente para decir, este es el momento para producir niños? ¿Cuándo llegamos a pensar que se había progresado lo suficiente hacia el alivio de la desdicha humana como para poder producir niños sin vernos desgarrados por una crisis de conciencia? ¿En los días apacibles de los faraones y la antigüedad occidental? ¿En los días relajados de la Alta Edad Media? ¿En las décadas prósperas de la Revolución Industrial y los demás periodos de estirón industrial que siguieron? ¿En la época de grandes innovaciones en que los avances de la odontología aliviaron la cuarta parte de la desdicha de la humanidad? Pero pocos o nadie han tenido nunca una crisis de conciencia por el hecho de producir niños, porque todos los niños han nacido en la mejor época posible de la historia humana, o al menos en la que se había avanzado más hacia el alivio de la desdicha humana, que es siempre la época en la que vivimos y hemos vivido. Aunque siempre hemos vuelto la vista hacia las épocas anteriores pensando que sus avances hacia el alivio de la desdicha humana no eran suficientes para que nosotros quisiéramos haber vivido entonces, no sabemos más de lo que sabía el Homo sapiens primitivo que avances hacia el alivio de la desdicha humana se realizarán en el futuro, suponiendo razonablemente que tales avances se realicen. Y aunque podamos especular sobre esos avances, no sentimos ningún rencor por no ser capaces de beneficiarnos de ellos, o no muchos de nosotros lo sentimos. Tampoco los que vivan en el futuro sentirán rencor por no vivir en el mundo de su futuro, porque para entonces se habrán realizado avances aún mayores hacia el alivio de la desdicha humana en la medicina, las condiciones sociales, las disposiciones políticas y otros ámbitos que se consideran casi universalmente como terrenos en los que la vida humana podría mejorarse. ¿Habrá alguna vez un final de la línea de nuestro progreso hacia el alivio de la desdicha humana en el que la gente pueda honradamente decir, este es sin duda alguna el momento para producir niños? ¿Y será realmente el momento? Nadie diría, o siquiera querría pensar, que vive en una época hacia la que la gente volverá la vista en el futuro agradeciendo a sus astros no haber vivido en una edad tan bárbara que había realizado tan pocos avances hacia él. Alivio de la desdicha humana y que aún así seguía produciendo niños. Por si a alguien le interesa o puede interesarle alguna vez, esto es lo que diría el pesimista, nunca ha habido y nunca habrá un buen momento para producir niños. Ahora será siempre un mal momento para hacerlo. Además, el pesimista nos aconsejaría a cada uno de nosotros que no mirásemos demasiado lejos en el futuro si no queremos ver las caras de reproche de los nonatos devolviéndonos la mirada desde la bruma radiante de su no existencia. Pesimismo 2. En su extenso estudio titulado Pesimismo 1877, James Sully escribió que es preciso buscar una valoración justa y correcta de la vida, en juicios, que no se inclinen ni hacia el polo favorable ni hacia el desfavorable. Al afirmar esto, Sully erró en su por otra parte sólida disección de su materia. Las personas son o pesimistas u optimistas. Se inclinan forzosamente hacia uno u otro lado, y no hay ningún terreno común entre ellos. Para los pesimistas, la vida es algo que no debería ser, lo que significa que lo que creen que debería ser es la ausencia de vida, la nada, el no ser, el vacío de lo increado. Quien quiera que salga en defensa de la vida como algo que irrefutablemente debería ser, quien afirme que no estaríamos mejor como nonatos, extintos o ganduleando eternamente en la no existencia, es un optimista. Es todo o nada, uno está dentro o está fuera, hablando en abstracto. Hablando prácticamente, hemos sido una raza de optimistas desde el nacimiento de la conciencia humana y nos inclinamos como locos hacia el polo favorable. Más elegante que Sully en su análisis del pesimismo es el novelista y filósofo ocasional norteamericano Edgar Saltes, cuyas obras The Philosophy of Disenchantment, La filosofía del desencanto, y The Anatomy of Negation, La anatomía de la negación, fueron escritas para aquellos que atesoran las obras filosóficas y literarias de índole pesimista, nihilista o derrotista como algo indispensable para su existencia. Con arreglo a la valoración de Saltus, un juicio justo y correcto de la vida determinaría justa y correctamente la vida humana como aquello que no debería ser.
Contradiciendo los estándares absolutistas del pesimismo y el optimismo que acabamos de esbozar están los pesimistas, heroicos, o más bien los pesimistas, heroicos. Se trata de pesimistas sedicentes que toman en consideración el polo desfavorable de Saltus pero no se comprometen con su implicación de que la vida es algo que no debería ser. En su obra del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos, el escritor español Miguel de Unamuno habla de la conciencia como una enfermedad causada por un conflicto entre lo racional y lo irracional. Lo racional se identifica con las conclusiones de la conciencia, fundamentalmente que todos moriremos. Lo irracional representa todo lo que es vital en la humanidad, incluyendo un anhelo universal de inmortalidad en un estado físico o no físico. La coexistencia de lo racional y lo irracional convierte la experiencia humana en una pugna de contradicciones ante las que podemos agachar la cabeza con resignación o desafiarlas como héroes de la futilidad. Unamuno se inclina hacia la vía heroica, con la implícita condición previa de que uno tenga agallas físicas y psicológicas para la pelea. En la línea de Unamuno, Joshua Foa Dienstag, autor de Pessimism, Philosophy, Ethic, Spirit, Pesimismo, Filosofía, Ética, Espíritu, es también un proselitista de un pesimismo sano y heroico. Citas implícitas que encara muchas de las verdades desalentadoras de la vida, eliminando del cuadro toda visión radicalmente pesimista, y avanza resueltamente hacia un futuro que se considera personal y políticamente viable. También se alinea con este grupo de No hay que darse por vencido, William R. Bracear, cuya obra The Desolation of Reality, La desolación de la realidad, concluye estableciendo un formato para la redención, por parcial e imperfecto que sea, aferrándose a lo que llama el humanismo trágico, que reconoce la manifiesta insignificancia de la vida humana, pero también la necesidad de seguir adelante como si esto no fuera así, alimentando y apoyando deliberadamente las ilusiones subyacentes del valor y el orden. Cómo alimentamos y apoyamos las ilusiones subyacentes del valor y el orden en nuestras vidas es algo que explica Saafe en El último Mesías. Cómo podríamos alimentar y apoyar a voluntad lo que sabemos que son ilusiones sin un pacto de ignominiosa pretensión entre nosotros es algo que no explica Bracear y que nunca ha sido explicado por nadie más que abrace su facón de vibre. Sin compartir el tipo de pesimismo del antinatalista Saafe, Unamuno, Dienstag y Bracear afrontan la existencia a medio camino, prudentemente unidos en solidaridad tanto con la gente corriente como con la compleja, que aguantan su castigo como adultos y de ese modo conservan su estatus con respecto al statu quo. Aunque puedan estar en sintonía con la actitud pesimista de que la vida es algo que no debería ser, no la aprueban. Pero la solución de Unamuno, Dienstag y Bracear al rechazo de la vida por parte del pesimista nos pone en el mismo aprieto paradójico que Saafe ve en la existencia humana, es decir, vivir con la pretensión de que estar vivo está bien. La única diferencia es que Unamuno, Dienstag y Bracear acceden a sabiendas a una pretensión que la gente corriente rehúye conocer, al menos por regla general, porque incluso los mortales medios se ven a veces obligados a admitir esta pretensión, simplemente no se demoran en ella lo suficiente como para convertirla en un motivo de orgullo filosófico y cantar sus propias alabanzas por hacerlo. Un adlátere filosófico de Unamuno, Dienstag y Bracear es el escritor existencialista francés Albert Camus. En su ensayo El mito de Sísifo 1942, Camus representa la meta inalcanzable de su héroe como una justificación para seguir adelante con la vida en lugar de acabar con ella. Como insiste en su análisis de esta espantosa parábola, debemos imaginar a Sísifo feliz, mientras empuja su roca hacia la cima de la montaña desde la que siempre vuelve a bajar rodando una y otra vez para su desesperación. El credo del padre de la Iglesia Tertuliano, creo porque es absurdo, podría acertadamente situarse en el contexto de la creencia de Camus en que estar vivo está bien, o suficientemente bien, aunque sea absurdo. De hecho, la conexión no ha pasado desapercibida. Atrapados entre la irracionalidad del cartaginés y el intelectualismo del francés, la propuesta de Saafe de apagar la luz de la especie humana nos ofrece un antídoto contra nuestras dolencias existenciales que resulta infinitamente más satisfactorio que el de Tertuliano o el de su avatar Camus, quien meditaba sobre el suicidio como una cuestión filosófica para el individuo pero no se detuvo a considerar las ventajas de una eliminación total de la especie. Al no hacerlo, uno puede concluir que Camus estaba simplemente siendo práctico.
Al final, sin embargo, su insistencia en que debemos imaginar a Sísifo feliz resulta tan poco práctica como feculenta. Como Unamuno, Dienstag y Bracear, Camus creía que podemos asumir una visión de la vida que pueda contentarnos con la tragedia, la pesadilla y la falta de sentido de la existencia humana. Puede que Camus fuera capaz de asumir esta visión de la vida antes de que su vida acabara en un accidente de tráfico, pero debía estar bromeando cuando la planteó como una posibilidad o un deber para el mundo. Sería un signo de insensibilidad lamentar el hecho de que los escritores pesimistas no estén bien considerados y puedan ser reprendidos tanto con buena conciencia como en buena compañía. Algunos críticos del pesimista suelen pensar que le ponen contra la pared cuando se mofan alegremente de él diciendo, si así es como se siente ese tipo, debería matarse o ser condenado como hipócrita. La afirmación de que el pesimista debería matarse para hacer honor a sus ideas se puede rebatir diciendo que revela un intelecto tan burdo que no merece respuesta. Pero no resulta muy difícil dar una. Simplemente porque alguien haya llegado a la conclusión de que la cantidad de sufrimiento en este mundo es suficiente para que cualquiera estuviera mejor si no hubiera nacido no significa que por fuerza de la lógica o la sinceridad deba matarse. Solo significa que ha concluido que la cantidad de sufrimiento en este mundo es suficiente para que cualquiera estuviera mejor si no hubiera nacido. Otros podrán disentir al respecto según les plazca, pero deben aceptar que si creen tener un argumento más sólido que el pesimista están equivocados. Naturalmente, algunos pesimistas se suicidan, pero nada les obliga a suicidarse o a vivir con el estigma del hipócrita en la frente. La muerte voluntaria puede parecer una medida totalmente negativa, pero la cosa no es tan simple. Toda negación viene adulterada o formulada a hurtadillas por un espíritu positivo. No se puede proferir un no inequívoco ni obrar en consecuencia con él. Puede que las últimas palabras de Lucifer en el cielo fueran non serviam, pero nadie ha servido tan sumisamente al Todopoderoso, porque su atracción secundaria en las nubes nunca atraería a ningún cliente si no fuera por la principal del infierno del diablo en la tierra. Solo los catatónicos y los pacientes en coma pueden perseverar en un digno retraimiento del trajín y el tumulto de la vida. Sin un sí, en nuestros corazones no se haría nada. Y acabar con nuestra existencia en masa sería la afirmación más ambiciosa de todas. La mayoría de la gente piensa que la vitalidad solo se denota por fenómenos como octogenarios que trepan por senderos de montaña o naciones que construyen imperios. Esta forma de pensar es simplemente ingenua, pero nos mantiene alta la moral porque nos gusta imaginar que seremos capaces de trepar por senderos de montaña cuando tengamos 80 años o de vivir como ciudadanos de una nación que ha construido un imperio. De este modo, las denuncias de los críticos que afirman que el pesimista debe matarse o ser condenado como hipócrita son perfectamente razonables en un mundo de optimistas con carnet o encubiertos. Una vez entiende esto, el pesimista puede librarse de sufrir más de lo necesario a manos de la gente normal, una confederación de seres honorables que mantienen de común acuerdo la conspiración en marcha. Esto no quiere decir que estas personas no sufran tanto y de tal modo que a veces no se maten, quizá incluso en mayor proporción que los pesimistas, o que por el hecho de matarse sean unos hipócritas por haber dicho alguna vez que cualquiera está mejor por haber nacido. Solo quiere decir que cuando las personas normales se matan, incluso después de haber dicho que cualquiera está mejor por haber nacido, quedan inhabilitadas como personas normales. Porque las personas normales no se matan sino que piensan hasta el día de su muerte que estar vivo está bien y que la felicidad brillará en la existencia de los recién llegados a la vida, que, como siempre se da por supuesto, serán tan normales como ellos. Metiendo la pata. La conciencia es un lastre existencial, como piensa todo pesimista, una metedura de pata de la ciega naturaleza, según Saafe, que ha arrastrado a la humanidad a un agujero negro de lógica. Para salir adelante en esta vida debemos fingir que no somos lo que somos, seres contradictorios cuya pervivencia solo empeora nuestro aprieto como mutantes que encarnan la lógica retorcida de una paradoja. Para corregir esta metedura de pata deberíamos desistir de procrear. ¿Qué podría ser más juicioso o urgente, existencialmente hablando, que nuestra desaparición autoprogramada? Como mínimo, podríamos prestar cierta atención a esta teoría de la metedura de pata como un experimento mental.
Todas las civilizaciones terminan pereciendo. Todas las especies se extinguen. El propio universo tiene fecha de caducidad. Los seres humanos no serán ciertamente el primer fenómeno que estire la pata. Pero podríamos ser el primero en precipitar nuestro propio final, acortándolo antes de que los cuerpos empiecen realmente a amontonarse. Si conociéramos hasta en sus más ínfimos detalles las vidas de todos los que nos han precedido, ¿les bendeciríamos por el cuidado que tuvieron en reiterar las meteduras de pata de la especie? Si pudiéramos exhumarlos con vida, estrecharíamos sus manos huesudas de muertos vivientes y prometeríamos transmitir el favor de vivir a las generaciones futuras. Sin duda es lo que querrían oír, o al menos es lo que queremos pensar que querrían oír. Y sin duda también es lo que querríamos nosotros oír decir a nuestros descendientes que vivan en la lejana posteridad, por ajenos que nos sean cuando estrechen nuestras manos huesudas de muertos vivientes. La naturaleza procede metiendo la pata, esa es su manera. También es la nuestra. De modo que si hemos metido la pata al considerar la conciencia una metedura de pata, ¿por qué hemos de tomárnoslo a pecho? Nuestra autoerradicación de este planeta seguiría siendo un gesto magnífico, una hazaña tan luminosa que haría palidecer al sol. ¿Qué tenemos que perder? Ningún mal acompañaría nuestra partida de este mundo, y los muchos males que hemos conocido se extinguirían con nosotros. Entonces, ¿por qué aplazar lo que sería el golpe maestro más loable de nuestra existencia, y el único? Por supuesto, otros fenómenos aparte de la conciencia se han considerado meteduras de pata, empezando por la propia vida. Por ejemplo, en una novela titulada En las montañas de la locura, el escritor norteamericano H.P. Lovecraft hace mencionar a uno de sus personajes un mito primal sobre unos grandes ancianos que bajaron de las estrellas y fraguaron la vida en la tierra como una broma o un error. Schopenhauer hubo elaborado su propia mitología en la que todo en el universo está energizado por una voluntad de vivir, giró hacia un pesimismo de sentido común para representar la vida como una acumulación de tormentos. Tampoco aquí la vida se presenta en modo alguno como un regalo que disfrutar, sino como una tarea, un trabajo que hay que cumplir, y en conformidad con ello vemos, en lo grande y en lo pequeño, miseria generalizada, fatiga sin tregua, apremio constante, lucha sin término, actividad forzada con la máxima fatiga de todas las capacidades corporales y espirituales. Muchos millones, unidos en los pueblos, aspiran al bien común, y cada individuo, al suyo propio, pero para ello caen muchos miles como víctimas. Bien la loca ilusión o bien la maquinación política les instiga a hacerse la guerra unos a otros. Entonces ha de fluir el sudor y la sangre de la gran masa para imponer las ideas de los individuos o expiar sus faltas. En la paz se activan la industria y el comercio, los descubrimientos provocan el asombro, se surcan los mares, se recogen manjares de todos los confines del mundo, las olas devoran a miles de hombres. Todos se agitan, los unos, meditando y los otros actuando, el tumulto es indescriptible. ¿Pero cuál es el último fin de todo esto? Mantener individuos efímeros y atormentados durante un breve lapso de tiempo, en el mejor de los casos con una miseria soportable y una comparativa ausencia de dolor a la que enseguida acecha el aburrimiento, luego, la propagación de esa especie y sus afanes. En toda esa manifiesta desproporción entre el esfuerzo y la recompensa, la voluntad de vivir desde ese punto de vista se nos aparece objetivamente como una necedad y subjetivamente como una ilusión que mueve a todo ser viviente a trabajar con el más extremado esfuerzo por algo que no tiene valor. Solo en un examen más exacto descubriremos que es un afán ciego, un impulso en todo carente de fundamento y de motivo. El mundo como voluntad y representación, traducción de P. López de Santa María. Schopenhauer se muestra aquí muy franco al exponer su percatación de que, para los seres humanos, la existencia es un estado de manía demoníaca. Con la voluntad de vivir como el espíritu que posee a unos individuos efímeros y atormentados. En otro lugar de su obra denomina a la conciencia un accidente de la vida. Una metedura de pata. Un error. ¿Hay realmente algo más tras nuestras sonrisas y lágrimas que un patinazo evolutivo? Analogías. Schopenhauer es un gran pesimista, entre otras razones porque revela un rasgo distintivo de la imaginación pesimista.
Como hemos indicado, sus perspicaces ideas están uncidas a una superestructura filosófica centrada en la voluntad, o la voluntad de vivir, una fuerza ciega, sorda y muda que anima a los seres humanos en detrimento suyo. Aunque el sistema de pensamiento de Schopenhauer sea tan intragable como el de cualquier otro filósofo sistemático, ninguna persona inteligente puede dejar de advertir que todo ser viviente se comporta exactamente con arreglo a su filosofía en su articulación liberal. Como juguetes con la cuerda dada por alguna fuerza, llámese voluntad, elan vital, anima mundi, procesos fisiológicos o psicológicos, naturaleza o lo que sea, los organismos siguen funcionando como se les ordena hasta que se les acaba la cuerda. En las filosofías pesimistas solo la fuerza es real, no las cosas activadas por ella. Solo son marionetas, y si tienen conciencia pueden creerse erróneamente personas autónomas que actúan por su cuenta. Así pues, este es el rasgo distintivo de la imaginación pesimista que Schopenhauer puso de manifiesto: entre los bastidores de la vida existe algo pernicioso que convierte nuestro mundo en una pesadilla. Para Saaffe, la mutación evolutiva de la conciencia nos arrastró a la tragedia. Para Michel Staedter, los individuos solo pueden existir como irrealidades que están hechas como están hechas y que no pueden convertirse en otra cosa porque el Dios, de la filopsiquia, autoestima, les obliga a aceptar ilusiones positivas sobre sí mismos o a no aceptarse en absoluto. Para Mainlander, una voluntad de morir, no la voluntad de vivir de Schopenhauer, es el maestro oculto que tira de nuestros hilos haciéndonos bailar con movimientos espasmódicos como marionetas atrapadas en la estela turbulenta que dejó el paso de un dios suicidado. Para Bansen, una fuerza sin propósito insufla en todo una vida negra y la devora con fruición trozo a trozo, regurgitándose en sí misma, renovando eternamente las formas palpitantes de su banquete. Para todos los demás que sospechan que algo va mal en la savia vital del ser, algo que no pueden verbalizar, son las sombras deformes del sufrimiento y la muerte las que los arrojan a la falsa luz de las mentiras complacientes. Por analogía con ese algo pernicioso que el pesimista siente entre los bastidores de la vida asoman las instancias siniestras que gobiernan el mundo de la literatura de horror sobrenatural. En realidad sería más apropiado hablar de los muchos mundos del horror sobrenatural, porque varían tanto de un autor a otro como las interpretaciones del fiasco humano varían de un pesimista a otro. Incluso en los escritos de un mismo autor, la fuente de algo pernicioso que convierte nuestro mundo en una pesadilla cambia de una cosa a otra, teniendo como vínculo común una situación que da un vuelco a peor a nuestra concepción de la realidad. En Los Sauces, por ejemplo, el escritor británico del siglo XX Algernon Blackwood sugiere que en la naturaleza reside una fuerza hostil. Los personajes del relato solo perciben lo que esta enormidad pueda hacer mediante signos y sonidos misteriosos que les inquietan mientras descienden en una barca por el Danubio y acampan para pasar la noche en una isla cubierta de sauces, que se convierten en el foco simbólico de una región en la que la naturaleza muestra su aspecto más amenazador. El narrador intenta explicar qué es lo que le parece especialmente ominoso en los sauces, como algo distinto de los peligros más inmediatos de las severas condiciones meteorológicas que imperan en el Danubio. Un río en crecida sugiere siempre, quizá, algo ominoso. Probablemente muchas de las islitas que veía ante mí habrían sido barridas por la corriente al amanecer. Aquellas aguas irresistibles y atronadoras afectaban al sentido profundo del pavor. Pero yo era consciente de que mi desasosiego era mucho más profundo que las emociones de pavor y maravilla. No era lo que yo sentía. Tampoco tenía directamente que ver con la fuerza del viento tempestuoso, aquel rugiente huracán que podía casi arrancar unos cuantos acres de sauces y dispersarlos por el paisaje como briznas de paja. El viento estaba simplemente pasándoselo bien, porque nada se elevaba en aquel terreno plano para detenerlo, y yo era consciente de compartir su gran juego con una especie de placentera excitación. Pero aquella nueva emoción no tenía nada que ver con el viento. De hecho, la sensación de angustia que tenía era tan vaga que era imposible rastrearla hasta su fuente y afrontarla en consecuencia, aunque de algún modo era consciente de que estaba relacionada con nuestra absoluta insignificancia ante aquel poder desencadenado de los elementos que me rodeaban. La enorme crecida del río también tenía algo que ver con ello. Una idea vaga y desagradable de que de algún modo nos habíamos tomado a la ligera aquellas grandes fuerzas elementales en cuyo poder yacemos desvalidos cada hora del día y de la noche. Porque aquí,
verdaderamente, actuaban juntas de manera gigantesca y el espectáculo estimulaba la imaginación. Pero mi emoción, hasta donde podía entenderla, parecía originarse de forma más específica en los arbustos de sauces, aquellos acres y acres de sauces apretados que tan frondosamente crecían allí, extendiéndose por todas partes hasta donde llegaba la vista, amontonándose contra el río como si fueran a asfixiarlo, erguidos en prieta formación bajo el cielo durante millas y millas, observando, esperando, escuchando. Y aparte de los elementos, los sauces se asociaban sutilmente a mi malestar, atacando de alguna manera insidiosa a la mente con su vasta profusión y arreglándoselas de uno u otro modo para representar ante la imaginación un poder nuevo y descomunal, un poder, además, que no era nada benévolo con nosotros. El misterio de ese algo pernicioso que representan los sauces nunca se aclara. Sin embargo, al final del relato los dos viajeros ven el cuerpo de un hombre dando vueltas y vueltas en la corriente impetuosa del río. Y lleva, su marca, en la forma de unas muescas que habían visto antes en la arena de la isla, unas hendiduras que se habían formado y ensanchado durante toda la noche que los hombres habían pasado acampados allí. Cualquiera que fuera aquel poder, nada benévolo con nosotros, había conseguido una víctima y estaba satisfecho. Los hombres se habían salvado a costa de la muerte de otro. Eso que convierte nuestro mundo en una pesadilla se había revelado por un momento y se había retirado otra vez entre los bastidores de la vida. Ese es el tema central del horror sobrenatural, algo terrible en su ser hace aparición y reclama su lugar como copartícipe en nuestra realidad, o lo que creemos que es nuestra realidad y solo nuestra. Puede ser un emisario de la tumba o una monstruosidad esotérica, como en los cuentos de fantasmas de M.R. James. Puede ser el engendro de un experimento científico con consecuencias inesperadas, como en El gran dios Pan, de Arthur Machen, o los seres hasta entonces inauditos que aparecen en el relato del mismo autor El pueblo blanco. Puede ser una señal horrenda de otra dimensión solo revelada en un libro mítico, como en El signo amarillo de Robert W. Chambers. O puede ser un mundo en sí de pura morbosidad, imbuido con un sentido profundo de perdición sin nombre, el mundo de Edgar Allan Poe. Reflejado en las obras de muchos escritores de lo sobrenatural, el rasgo distintivo del pesimismo que Schopenhauer puso de manifiesto fue promulgado con la máxima consistencia por Lovecraft, un parangón entre las figuras literarias que han pensado lo impensable, o que al menos han pensado lo que la mayoría de los mortales no quiere pensar. Al concebir a Azathoth, ese caos nuclear, que bulle en el centro de todo infinito, Lovecraft pudo muy bien estar pensando en la voluntad de Schopenhauer. Como se ejemplifica en los relatos de Lovecraft, ese algo pernicioso que convierte nuestro mundo en una pesadilla se individualiza en entes lingüísticamente teratológicos procedentes de más allá o del exterior de nuestro universo. Como la de los fantasmas o los muertos vivientes, su misma existencia nos espanta como una violación de lo que debería y no debería ser, sugiriendo modos de ser desconocidos y creaciones siniestras que encarnan el horror sobrenatural. Principios vitales. Filosóficamente, Lovecraft fue un acérrimo materialista científico. Sin embargo, es un ejemplo feliz de alguien que conoció arrobamientos que en otro contexto se calificarían de espirituales o religiosos. Pero desde su niñez se adhirió a un vigoroso ateísmo. En sus conferencias recogidas en las variedades de la experiencia religiosa 1902, William James propone que un sentimiento de maravilla ontológica y emoción cósmica es un argumento a favor de la legitimidad de la fe religiosa. Tanto en sus escritos creativos como en sus cartas, la expresión por Lovecraft de los sentimientos que describe James constituye una excepción al argumento del filósofo psicólogo. Para Lovecraft, la maravilla cósmica y una serenidad teñida de terror, como se refirió a tales experiencias el teórico y esteticista británico Edmund Burke, eran fundamentales para su interés en seguir vivo. Al sublimar su conciencia del universo como una nada en movimiento, alivió también el tedio que atosigaba su vida distrayéndose con ensoñaciones de sorpresa, descubrimiento, extrañeza y el impacto de lo cósmico, lo ilícito y lo místico en la esfera prosaica del conocimiento, subrayado de Lovecraft. Desde el otro lado de un abismo emocional y espiritual, el científico y filósofo cristiano francés Blaise Pascal escribió sobre su sensación de estar
Abismado en la infinita inmensidad de los espacios que ignoro y que me ignoran, me aterro. El silencio eterno de estos espacios infinitos me espanta, pensé es 1670. La reacción de Pascal no resulta antinatural para los fóbicos a los espacios infinitos que les ignoran. Xenofobia es el miedo a estos vastos espacios y abismos. Quizá habría que acuñar el término xenofilia para describir la maravilla ontológica y la emoción cósmica que sentía Lovecraft al contemplar el borde exterior de lo desconocido. Figura compleja y contradictoria, como se ha ilustrado más arriba, Lovecraft parecía a menudo nadar entre dos aguas a la hora de declarar sus convicciones sobre el valor de la existencia. En una carta a Arwen Byrne, primer editor de Weird Tales, pergeñó algunas observaciones que expresan la actitud unívoca de un pesimista que está enajenado de todo solaz conocido por la gente corriente. Estas observaciones merecen citarse por extenso. Los autores populares no advierten y al parecer no pueden advertir el hecho de que el verdadero arte solo se puede obtener rechazando en bloque la normalidad y el convencionalismo, y abordando un tema enteramente depurado de cualquier punto de vista habitual o preconcebido. Por muy salvajes y diferentes que puedan considerar sus productos cuasi extraños, el hecho es que su rareza está solo en la superficie y que reiteran básicamente los mismos viejos valores, motivos y perspectivas convencionales. Bien y mal, ilusión teleológica, sentimiento empalagoso, psicología antropocéntrica, el superficial repertorio habitual, y todo ello trufado con el eterno e inevitable lugar común. ¿Quién ha escrito alguna vez una historia desde el punto de vista de que el hombre es una lacra en el cosmos que debería ser erradicada? Para poner un ejemplo, un joven que conozco me dijo hace poco que pretendía escribir un relato sobre un científico que desea dominar el mundo, y que para conseguir sus fines entrena y desarrolla profusamente unos gérmenes, y encabeza ejércitos de ellos a la manera de las plagas de Egipto. Le dije que aunque el tema prometía, se vuelve completamente tópico al atribuir al científico un motivo normal. No hay nada extravagante en querer conquistar el mundo. Alejandro, Napoleón y Guillermo II quisieron hacerlo. En lugar de eso, le dije a mi amigo, debería concebir un hombre con un odio morboso, frenético y estremecedor por el propio principio vital, que desea extirpar del planeta toda traza de organismo biológico, tanto animal como vegetal, incluyéndose a sí mismo. Eso sería pasablemente original. Pero al fin y al cabo la originalidad está en el autor. No se puede escribir una historia insólita cargada de fuerza sin un perfecto desapego psicológico por la esfera humana, y sin un prisma mágico de imaginación que tiña tanto el tema como el estilo con ese tinte grotesco y esa distorsión inquietante que caracterizan una visión morbosa. Solo un cínico puede crear horror, porque detrás de cualquier obra maestra de este tipo debe residir una fuerza demoníaca impulsora que desprecia a la especie humana y sus ilusiones, y ansia hacerlas pedazos y burlarse de ellas. El mayor interés de esta carta es que muestra a Lovecraft como un perfeccionista de la desilusión cósmica. Pero relativamente disociado de este Lovecraft desilusionista cósmico había otro Lovecraft, que se deleitaba con ilusiones proteccionistas que no podían ser más ajenas a las propensiones de su alter ego. Con esta última identidad, se refugiaba de lo que denominaba su cinismo, también pesimismo cósmico, en un mundo de distracciones y fijaciones que había acumulado a lo largo de los años. Entre ellas estaba su inmersión sentimental en el pasado. Especialmente querido le era el modo de vida tradicional simbolizado por los restos arquitectónicos de la Nueva Inglaterra de los siglos XVII y XVIII. Los viejos pueblos con callejuelas tortuosas, las casas de puertas con montantes semicirculares y otras imágenes de postal de Yanquilandia evocaban para Lovecraft un cuadro de tiempos pasados como fenómeno estético que a menudo degeneraba en un misticismo de sangre y tierra. Orgulloso nativo de Nueva Inglaterra, Lovecraft creció y vivió entre abundantes recuerdos de un pasado que idealizaba. Su apego a su histórico terruño natal contrarrestaba su obsesión por las zonas remotas del tiempo y el espacio, al lado de las cuales, como sabía bien, las corrientes culturales trasnochadas que tanto le entusiasmaban eran formas locales, pasajeras y accidentales sin ninguna virtud inmanente. Para Lovecraft, tanto las pintorescas ventanas con pequeñas vidrieras como un estimulante enajenamiento de los valores humanos tenían encantos que celebraba efusivamente en sus obras y en su vida, incluso durante sus épocas más sombrías de cinismo y pesimismo.
Como la mayoría de nosotros, Lovecraft se distraía con valores inventados, y así lo hizo hasta que se le concedió morir mediante una combinación de cáncer intestinal y la enfermedad de Bright. Empeñado como escritor de ficción en hacer pedazos la gran ilusión de la humanidad sobre su lugar en el universo, Lovecraft acogía con los brazos abiertos cualquier ilusión que pudiera aceptar de buena fe, como hacían Saafe y Schopenhauer, que también se entregaron a diversiones gratificantes que apartaban su mente de lo que este último filósofo llamaba la vanidad y el sufrimiento de la vida. Pero durante sus últimos años Lovecraft se moderó considerablemente mientras caminaba por la tabla hacia la no existencia. En cartas a sus amigos y colegas dio fe de que había dejado atrás su cinismo y pesimismo y se había convertido en un indiferentista, es decir, alguien que no ve ninguna malicia en el universo físico sino solo un flujo de partículas. Para bien de los aficionados al horror sobrenatural, su filosofía indiferentista no le hizo dejar de escribir sobre cosas perniciosas que ponen en peligro la cordura de quien percibe su existencia. Lovecraft estaba cautivado por la idea de algo pernicioso que convertía nuestro mundo en una pesadilla, tanto si se mostraba indiferente con nosotros como enteramente empeñado en nuestra devastación. En su indiferentismo, Lovecraft no parecía haberse apartado mucho del estilo cognitivo de la persona que aconsejaba a su amigo escribir sobre un hombre con un odio morboso, frenético y estremecedor por el propio principio vital, que desea extirpar del planeta toda traza de organismo biológico, tanto animal como vegetal, incluyéndose a sí mismo. Ojalá hubiera al menos un hombre que pudiera satisfacer ese deseo. Entonces la Tierra podría finalmente quedar despejada, como escribió en su diario Wilbur Whateley en El horror de Dunwich. El hecho de que alguien se vea atraído hacia los escritos de Lovecraft y sus congéneres se explica habitualmente como un aspecto natural del temperamento humano, un sano anhelo de nuestras almas por superar los límites de la existencia ordinaria. En su conferencia sobre la morbosidad, parte de una serie de breves disertaciones sobre el horror sobrenatural, un académico solo conocido como Profesor Nadie, un seudónimo ostentosamente petulante, presenta su análisis de un individuo atípico que no comparte la indiscriminada motivación de la mayoría con respecto a lo horrendo y lo extraordinario, un hombre con un odio morboso, frenético y estremecedor por el propio principio vital. Aunque para este individuo hay algo ciertamente estimulante en el horror sobrenatural, es una activación negativa más que positiva la que le complace por su antipatía hacia todo lo que vive. Cedamos ahora la palabra al profesor. Aislamiento, tensión mental, esfuerzos emocionales, obsesiones visionarias, fiebres bien aprovechadas, repudios del bienestar, son solo unos pocos de los muchos ejercicios que practica ese espécimen que denominaremos el hombre morboso. Y nuestro tema del horror sobrenatural es una parte vital de su programa. Retirándose de un mundo de salud y cordura, o al menos uno que invierte diariamente en estos productos, el hombre morboso busca las sombras entre los bastidores de la vida. Se aparta en un rincón vivificado por frescas corrientes y perfumado con siglos de moho. Es en ese rincón en el que construye un mundo de ruinas con las piedras desportilladas de su imaginación, un mundo rancio lleno de cosas que huelen a la cripta. Pero este mundo no es precisamente un santuario romántico para el sombrío de espíritu. Condenemos, pues, por un momento esta cima de postración. Aunque no existe un nombre para lo que se podría llamar el pecado del hombre morboso, aún así parece que transgrede alguna moral profundamente arraigada. El hombre morboso no parece hacer ningún bien a sí mismo ni a los demás. Y aunque todos sabemos que la depresión melancólica y las reflexiones lúgubres pueden ser muy sabrosas como guarnición de la existencia, él ha hecho de ellas la especialidad de la casa. En último término, sin embargo, puede encarar esta acusación de infracción con un simple ¿y qué? Ahora bien, esta respuesta da a entender que la morbosidad es algún tipo de vicio que debe perseguirse sin disculpa alguna y cuyas ventajas y desventajas deben ser disfrutadas o soportadas fuera de la ley. Pero como sembrador de vicio, aunque solo sea en su propia alma, el hombre morboso incurre en la siguiente censura, que es un síntoma o una causa de decadencia, tanto en la esfera individual como en la colectiva. Y la decadencia, como cualquier otro proceso del devenir, hace daño a todo el mundo. Bien, grita el hombre morboso. No está bien, le replica la multitud. Ambas posturas delatan orígenes sospechosos, una, el resentimiento, la otra, el miedo.
Y cuando el debate moral sobre este asunto alcanza finalmente un punto muerto o se vuelve demasiado enredado para la verdad, entonces pueden empezar las polémicas psicológicas. Más adelante descubriremos otros enfoques desde los que puede abordarse este problema, suficientes para tenernos ocupados durante el resto de nuestras vidas. Mientras tanto, el hombre morboso sigue ocupando inútilmente su tiempo en la Tierra, hasta que al final, entre vientos desatados, pálida luz lunar y espectros macilentos, lo utiliza exactamente igual que todos los demás utilizan el suyo, hasta agotarlo. Deshaciendo 3. Cuando se pide a la gente que responda a la afirmación, soy feliz, verdadero o falso, la palabra verdadero se pronuncia con bastante más frecuencia que falso, incluso de forma abrumadora. Si confesar que uno no es feliz acarrea cierto desprestigio, ello no significa que quienes declaran la felicidad como su estado de ánimo dominante mientan descaradamente. La gente quiere ser feliz. Cree que debería ser feliz. Y si algún filósofo dice que nunca podrá ser feliz porque su conciencia ha determinado su infelicidad, ese filósofo no será tenido en cuenta, sobre todo si declama sobre la conveniencia de extinguir nuestra especie dejando de engendrar niños que tampoco podrán nunca ser felices aunque, para ampliar la cuestión, tampoco podrán nunca ser infelices dada su inexperiencia en existir. Preguntada Saafe. ¿Así que me preguntas si elegiría no haber nacido? Uno debe haber nacido para poder elegir, y la elección implica destrucción. Pero pregunte a mi hermano en esa silla de ahí. En realidad está vacía, mi hermano no llegó tan lejos. Aún así pregúntele, mientras viaja como el viento bajo el cielo, estrellándose contra la playa, olfateando la hierba, disfrutando de su fuerza mientras persigue su alimento vivo. ¿Cree que está afligido por su incapacidad para cumplir su destino en la lista de espera de la Cooperativa de Ahorro y Vivienda de Oslo? ¿Y alguna vez le ha echado usted en falta? Mire a su alrededor una tarde en un tranvía atestado y pregúntese si permitiría que una lotería seleccionara a uno de los pasajeros agotados como el que usted traería a este mundo. Ellos no prestan atención cuando una persona se apea y dos suben. El tranvía sigue rodando. Fragmentos de una entrevista, Aftenposten, 1959. El argumento de que si nadie naciera nadie podría verse privado de la felicidad llama terriblemente la atención. Para los optimistas, este hecho no juega ningún papel en sus cálculos existenciales. Sin embargo, para los pesimistas es axiomático. Que un pesimista nos incite a vivir, heroicamente, con un cuchillo en la tripa o proclame que la vida no merece ser vivida carece de importancia. Lo que importa es que no se anda con ambajes al afirmar que el daño es el gran problema que la filosofía tiene imperativamente que afrontar. Pero este problema solo podría resolverse estableciendo un desequilibrio entre el daño y la felicidad que nos permitiera en principio decir, ¿qué es más deseable, la existencia o la no existencia? Aunque nunca se ha encontrado un argumento irrefutable sobre la indeseabilidad de la vida humana, los pesimistas siguen sudando la gota gorda en busca de uno. Los optimistas no tienen ninguna misión parecida. Cuando defienden la deseabilidad de la vida humana es solo por reacción a los pesimistas que defienden lo contrario, aunque nunca se ha encontrado un argumento irrefutable sobre tal deseabilidad. El optimismo ha sido siempre una política encubierta de la cultura humana que tuvo origen en nuestros instintos animales de supervivencia y reproducción, más que un ideario articulado. Es la condición predefinida de nuestra sangre y no puede ser eficazmente cuestionada por nuestras mentes ni puesta en seria duda por nuestros dolores. Esto explicaría por qué en todas las épocas siempre ha habido más caníbales que pesimistas filosóficos. Para los optimistas, la vida humana nunca necesita justificación, por mucho que se acumule el daño, porque siempre pueden decirse que las cosas mejorarán. Para los pesimistas, no hay medida alguna de felicidad, si algo como la felicidad puede existir para los seres humanos salvo como un malentendido, que pueda compensarnos por el daño de la vida. Como ejemplo extremo, un pesimista puede referirse al daño causado por un cataclismo natural o provocado por el hombre. Aducir una contrapartida hedónica al horror que acarrean estos cataclismos exigiría una gran inventiva por parte de un optimista, pero podría hacerse.
Y la razón por la que podría hacerse, la razón del eterno punto muerto entre optimistas y pesimistas, es que no es posible establecer ninguna fórmula para medir proporciones y tipos de daño y felicidad en el mundo. Si se pudiera establecer una fórmula así, los pesimistas o los optimistas tendrían que ceder ante sus adversarios. Una fórmula para establecer el desequilibrio en cuestión la ha propuesto el filósofo de la ética sudafricano David Banneker. En su obra Better Never to Have Been, The Harm of Coming into Existence, Mejor no haber sido nunca, el daño de venir a la existencia, 2006, Benatar postula convincentemente que, dado que alguna medida de sufrimiento es inevitable para todos los que han nacido, mientras que la ausencia de felicidad no afecta a aquellos que hubieran podido nacer pero no lo hicieron, la balanza se inclina a favor de no tener hijos. Por lo tanto, los procreadores infringen cualquier sistema concebible de moral y ética porque son culpables de hacer daño. Para Benatar, la cuantía del daño que siempre se produce no tiene importancia. Una vez se asegura el daño mediante la procreación de una criaturita, se cruza una línea entre la conducta moral ética y la conducta inmoral antiética. A juicio de Benatar, esta infracción de la moral y la ética ocurre en todos los nacimientos. A quienes, como Benatar, argumentan que el volumen ideal de la población mundial es cero, se les hace caso omiso como tipos de mente enfermiza. Como para acentuar este carácter enfermizo, Benatar afirma que procrear no solo es dañino sino que debería considerarse tan atrozmente dañino que no hay ninguna felicidad que pueda compensarlo. Tal como actúa el daño en este mundo, no hay ninguno peor que el que ocasiona a todos los demás. Pedid a William James una perspectiva sobre uno de esos grandes daños, que él llama melancolía, y sobre cómo se pasa por alto habitualmente en las vidas de adultos sanos. El método que consiste en apartar la atención del mal y vivir simplemente en la luz del bien es espléndido mientras funciona. En muchas personas funcionará mucho más extensamente de lo que la mayoría estamos dispuestos a imaginar, y en cuanto a sus conquistas no podremos decir nada en contra como solución religiosa. No obstante, fracasa sin remedio cuando llega la melancolía, y aunque la mentalidad sana esté relativamente libre de ella, es inadecuada como doctrina filosófica porque los hechos malignos que rechaza positivamente considerar constituyen una porción genuina de la realidad y, después de todo, pueden ser la mejor clave para descubrir el significado de la vida y, posiblemente, los únicos en abrir nuestros ojos a los estratos más profundos de la verdad. La vida normal contiene momentos tan penosos como los que llenan la melancolía de mente, momentos en los que el mal extremado ve su oportunidad y toma la palabra. Las visiones de horror de los lunáticos provienen del material que suministran los hechos cotidianos. Nuestra civilización se basa en los residuos y la existencia de cada individuo surge en un espasmo solitario de agonía impotente. Amigo, si protestas, espera a verlo por ti mismo. Las variedades de la experiencia religiosa, 1902. El propio James sufrió un ataque de melancolía, pero se recuperó plenamente y empezó a pensar de forma positiva, o al menos equívoca, sobre el hecho de estar vivo, respondiendo sí a la pregunta, ¿merece ser vivida la vida? Sin embargo, debido a su honradez intelectual sabía que esta opinión necesitaba ser defendida como cualquier otra opinión. Ninguna lógica puede respaldarla. De hecho, la lógica rechaza toda sensación de que la vida merezca ser vivida, sensación que, según James, solo puede infundir una creencia obstinada en un orden superior de existencia. Entonces todo sufrimiento parecerá valer la pena de la misma forma que la vivisección de un perro, por utilizar el ejemplo de James, parecería valer la pena al animal si pudiera comprender la buena causa a la que sirve su dolor en pro de un orden superior de existencia humana. En su conferencia Merece ser vivida la vida, James opinó que los seres humanos, a diferencia de los perros, pueden de hecho imaginar un orden de existencia superior al suyo que pueda justificar las peores adversidades de la vida mortal. James era un filósofo singular porque no tenía ninguna fe en la lógica. Y sin duda era prudente al adoptar tal actitud, porque la suerte de quienes intentan defender sus opiniones con la lógica no es envidiable. Naturalmente, para quienes opinan que es mejor ser, que mejor no haber sido nunca, la lógica de Benatar en esta última proposición se rechaza como defectuosa, tanto más por cuanto sus conclusiones no vienen respaldadas por un consenso de la gente corriente.
Al margen de la lógica, la reprobación ético-moral de la reproducción por parte de Benatar demuestra que la pervivencia de la humanidad no se acepta universalmente como un bien en sí, ni siquiera en un mundo supermoderno. Asimismo nos recuerda que nadie puede demostrar que todo nacimiento individual, o cualquier nacimiento individual, sea un bien en sí. Y eso es lo que habría que demostrar, al menos moral y éticamente hablando además de lógicamente. Aunque la mayoría de la gente crea que estar vivo está bien, pues la alternativa a esta creencia no les resulta atractiva, la rectitud del acto de causar que gente nueva venga a estar viva es solo una cuestión de opinión.